perfecto. Perfecto. Ahora ya está todo preparado. Bueno, el vídeo empieza aquí. El directo empieza ahora mismo. Y hoy vamos a hablar sobre síntomas de la ansiedad y sobre todo cómo afrontar los síntomas de la ansiedad, que me parece un tema muy interesante, un tema que además me habéis pedido en el grupo. Este vídeo, bueno, es en directo y además está hecho para quedar en el grupo y para quedar en la página, para permanecer en estos dos espacios y así que vosotros podáis bueno, pues enviarme más comentarios, más dudas y que podamos empezar a trabajar sobre los síntomas y sobre las herramientas que podemos tener o que tenemos para superar estos síntomas y para poder bueno, hacer que cada persona pues, se pueda sentir mejor, ¿no? Entonces, bueno, antes de entrar en síntomas, lo que me parece muy interesante es hablar de qué es la ansiedad. Sé que lo hemos hablado muchísimas veces, sé que es algo que repito en cada uno de los vídeos, creo, pero bueno, en este caso vamos a hacer un par de matices que me parecen importantes porque, bueno, cuando hablamos de ansiedad tenemos que definir qué es la ansiedad, ¿no? Entonces, creo que me parece interesante definir qué es la ansiedad antes de entrar en materia y hablar de síntomas de la ansiedad, ¿no? Trabajaremos sobre los síntomas, pero tenemos que conocer cuál es el trastorno de ansiedad para poder tener esa herramienta que nos va a ayudar, ¿no? Entonces, la ansiedad como tal, acordaos que siempre os digo que es algo relativamente beneficioso porque es una reacción natural del cuerpo y de la mente ante cierto tipo de situaciones amenazantes o desafiantes, bueno, pues que nos activa y nos prepara para poder resolver esos problemas, ¿no? Y esas situaciones. Y en este caso es algo beneficioso, ¿vale? Porque nos activa y nos da la capacidad de poder afrontarlo. Por lo tanto, es algo que a mi modo de ver y yo creo que para todos es algo beneficioso, ¿no? En este caso no existe un trastorno de ansiedad, en este caso existe una herramienta y es algo positivo. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas noches. Bueno, he empezado, ¿vale? Este vídeo va a quedar aquí, entonces, bueno, vamos empezando y nada, cualquier duda o comentario, pues tanto ahora como después podemos ir hablándolo, ¿vale? Porque sí que quiero que toda la gente que se conecte, sobre todo ahora y más adelante también, siempre existe esa posibilidad, vaya compartiendo sus síntomas, compartiendo un poco su punto de vista y así poder entrar en más profundidad, ¿vale? Porque yo he hecho una especie de presentación de un poco lo general, pero sí me parece interesante trabajar lo concreto, las partes que a cada uno más le interesan, ¿no? Pero bueno, y además vamos a hablar de varias técnicas, porque yo creo que sí que es lo más importante, ¿no? Ya no solamente hablar sobre la ansiedad o sobre los síntomas, sino hablar sobre técnicas, sobre herramientas para poder sentirse mejor, ¿no? Eso es al final es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos pasado de la ansiedad como una reacción normal del cuerpo, hemos pasado al trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad sí es lo que nos interesa y sí es lo que nos genera un malestar y una angustia, ¿no? Y esto sucede cuando la ansiedad es excesiva, frecuente o prolongada en el tiempo. Y además interfiere en nuestra vida cotidiana y en nuestra salud. Pues como sabéis, el trastorno de ansiedad, bueno, pues por diferentes motivos que hemos hablado muchas veces, el cerebro y diferentes partes del cuerpo pues generan una serie de hormonas que además, bueno, que no son beneficiosas para nuestra salud, ¿no? Entonces, además de muchos síntomas que vamos a hablar ahora y que además interfieren con que nos encontremos bien, ¿no? Problemas cervicales, problemas musculares, etcétera, etcétera. Y para ello vamos a entrar en el tema síntomas, que además me parece muy importante, bueno, decir antes de nada que los síntomas pueden ser muy variados y hay tantos síntomas como personas que tienen ansiedad, ¿vale? Hay infinidad de síntomas y ya no síntomas, sino
formas de ver la ansiedad, formas de ver el trastorno y diferente tipo de pensamientos limitantes. Yo he conocido todo tipo de síntomas, en mí mismo y en otras personas. Cada uno tiene su situación y cada uno también tiene sus tiempos para poder afrontar esos síntomas de manera terapéutica, ¿no? Es importante también entender que cada uno tiene sus tiempos y para ello hay que amoldarse, ¿no? En la ayuda. Bueno, lo más importante de un síntoma es reconocer que viene de ese trastorno y también entender que, bueno, que mucho más allá de que es algo incómodo y que nos puede hacer sentir mal, no es algo tremendamente negativo, no es algo horrible, no es algo que no vamos a poder superar nunca, ¿vale? Y no es algo tampoco que nos vaya a hacer un daño tremendo, no es algo que nos pueda poner en peligro nuestra vida. Eso también es importante entenderlo, ¿no? Para reducir de esta manera el impacto negativo que puede tener, ¿no? Y además, bueno, como siempre, hablamos de que el mindfulness es una herramienta espectacular para poder trabajar el trastorno de ansiedad. A mí me parece una de las mejores herramientas, seguramente la mejor. En mi caso concreto, en mi experiencia personal, me ha servido muchísimo y en mi experiencia profesional también entiendo que hay muchísimas personas que les ha beneficiado enormemente el trabajar este tipo de técnicas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a enumerar una serie de síntomas que seguramente muchos de vosotros veréis como algo muy vuestro porque lo habéis sufrido y son síntomas yo creo que generales que un poco todo el mundo puede tener, ¿no? Araceli, dices que a estas alturas prefieren los síntomas físicos que los emocionales. Bueno, es que realmente, como vamos a ver aquí, eh, hay una relación muy importante entre lo físico y lo emocional. Hay síntomas físicos que hacen que se activen cierto tipo de procesos en el cerebro, más bien cierto tipo de pensamientos que nos siguen limitando más y que generan otros síntomas, ¿no? Es como una especie de bucle y entonces, bueno, evidentemente tanto los físicos como los emocionales no son para nada agradables y es importante, pues, sobre todo incidir en el tema emocional, como vamos a ver después, ¿no? Me parece lo más importante y vamos a ver algunas de las técnicas que existen para poder sentirse mejor y también os voy a dar mi experiencia o mi punto de vista sobre esas técnicas y como lo que suelo yo compartir en la página o en el grupo me parece algo mucho más interesante que las típicas técnicas de relajación, ¿vale? Porque yo creo que incide mucho más en eso que tú dices, Araceli, de el ámbito emocional, ¿no? En este caso, el primer síntoma que he puesto aquí, escrito, como os digo, pues hay miles de síntomas seguramente, hablamos de la sensación de nerviosismo, agitación o tensión. Esto es algo que todo el mundo que tiene ansiedad o un trastorno de ansiedad ha sufrido. Yo creo que no hay nadie que no haya tenido sensación de nerviosismo. Y cuando hablo de sensación de nerviosismo no hablo de pánico o de medio de un ataque de pánico, sino hablo de la sensación, esta depresión en el pecho, la sensación de, no sé, temblores, la sensación de estar agitado, la sensación de sentirse, bueno, pues preocupado o con una inquietud constante, ¿no? Como digo aquí. Y que además es algo pues difícil de manejar, ¿no? Porque estas sensaciones aparecen de la nada y es difícil controlar, si es difícil volver a un estado anterior, a un estado de tranquilidad. Es complicado. Entonces, este podría ser uno de los primeros síntomas que seguramente todos reconozcáis. Bueno, otro síntoma bastante frecuente, y este sí que tiene que ver con el ámbito emocional, es el síntoma de peligro inminente, pánico, catástrofe. Este síntoma no es tanto físico, como os digo, sino que es más emocional porque esto tiene que ver con los pensamientos. Pensamientos que podemos tener ante un peligro que creemos que es inminente o algo catastrófico, ¿no? Para esto podemos hablar de personas que tienen, bueno, pues eso, pánico o miedo a cierto tipo de enfermedades, ¿no? Y que son personas como muy aprensivas. Esto le pasa a muchísimas personas y además lo que hace este síntoma, este tipo de pensamientos, es que activa el síntoma anterior, ¿no? Es como que si yo puedo pensar en algo que me da miedo, algo que creo que es catastrófico,
y a partir de ahí se me activa la sensación de inquietud, la sensación de miedo constante, la sensación de, como decía, agitación o tensión. Esto es algo muy muy frecuente, ¿no? Este activa al anterior, podría decirse, ¿no? Y luego tenemos otros síntomas que también tienen que ver con la parte más física. Bueno, por ejemplo, el ritmo cardíaco, ¿no? Un poco la sensación de que el corazón va más rápido, la sensación de que tenemos una cierta taquicardia. Muchas veces es una sensación, muchas veces no tiene que ver con la realidad, pero bueno, sí es cierto que ante este tipo de situaciones, ante este tipo de síntomas, sobre todo anteriores, es normal que nuestro corazón, bueno, pues se prepare para esa situación de terrible, ¿no? Que entiende que va a pasar. Es algo muy normal, ¿no? La sangre empieza a bombearse mucho más rápido para llegar a las extremidades y para prepararse ante una situación de huida o de lucha. Es algo muy común y que seguramente todos, o casi prácticamente todos, habréis sufrido alguna vez, ¿no? Es cierto también, ante este síntoma, vamos a pararnos un poco, que no hay ningún problema con este síntoma, ¿no? Podemos sentir que el corazón va más rápido, pero para nada estamos sufriendo un ataque cardíaco, para nada estamos sufriendo una situación complicada de salud, sino que es simplemente pues que el corazón se prepara para esto. No tiene por qué pasar absolutamente nada más, ¿no? La gente se toma la tensión y se preocupa muchísimo, pero tanto el corazón como las arterias están tremendamente capacitadas para poder aumentar el ritmo cardíaco y para poder aumentar esa tensión, ¿no? vascular. Es normal, no hay ningún problema con esto, ¿no? Dice Saraceli que podemos ir de preocupación en preocupación. Pues sí, evidentemente. Si nos dejamos llevar por esos pensamientos, vamos a ir de preocupación en preocupación. Eso lo vamos a ver después, como es algo que, lo que os digo, es como un bucle, ¿no? Bueno, en este punto, como siempre os digo, que hay maneras de solucionarlo, hay maneras de trabajarlo y hay maneras relativamente sencillas en las que una persona se puede encontrar mucho mejor, ¿no? Y para ello, bueno, pues ya sabéis que yo siempre me ofrezco para esa labor. Los síntomas, tenemos otros síntomas como por ejemplo respiración acelerada o superficial, lo que también podemos llamar hiperventilación, ¿no? Ya no tan superficial como acelerada. Me falta el aire y necesito respirar, ¿no? Mi cuerpo necesita oxigenarse. Es como que eh, la presión que siento en el pecho hace que no tenga el suficiente oxígeno. Es un poco la idea que podemos tener de esto, ¿no? Y podemos sentir o notar o observar cómo nuestra respiración es mucho más rápida de lo normal y además insisto en el punto en el que os decía antes, que es como más superficial. Eso es algo muy común y además es algo que deberíamos de trabajar, lo hablamos la semana pasada, a la hora de observarnos, ¿no? También podemos hablar de la sudoración, es otro síntoma muy muy común, es algo que a muchísimas personas les sucede. Bueno, tenemos también temblores. La semana pasada alguien aquí comentaba el tema de hormigueos, de que se le dormían las manos. Es algo muy muy frecuente, como os digo. La sensación de debilidad o cansancio, la sensación de que uno no tiene ganas de hacer absolutamente nada ni fuerzas para hacerlo, esa sensación de que lo mejor es quedarse en la zona de confort, quedarse en la cama, no levantarse, no afrontar esos miedos. Fijaos que tiene mucho que ver con el aspecto más depresivo, ¿no? que puede tener la ansiedad. Esto es algo también muy muy frecuente y afecta físicamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de las técnicas para sentirnos mejor. Como os digo, os invito a que compartáis un poco los síntomas que podéis tener o que podéis haber tenido en algún momento y así podamos profundizar en cada uno de ellos, ¿vale? Pero seguramente estos que he comentado aquí son síntomas muy representativos. Como os digo, hay otros muchos y otros muchos que tienen que ver seguramente o partan de la raíz de estos que he comentado aquí, ¿vale? Técnicas para sentirnos mejor, porque existen muchas técnicas, no para sentirnos mejor, sino para poder superar el trastorno de ansiedad, que yo creo que es el mensaje más importante aquí, ¿no? No quedarnos con que esto va a ser un parche, no quedarnos con que podemos hacer cierta respiración y ya, mira, pues es como lo solvento en este momento y ya está, ¿no?
existen esas herramientas y son herramientas muy interesantes y hablaremos también aquí de ellas, pero sí que me gustaría profundizar, ¿no? No solamente en las herramientas, sino además en cómo tratamos esos pensamientos, porque al final esa es la solución final al problema. Las técnicas. Bueno, una de ellas podría ser la respiración consciente. Hemos hablado muchísimas veces de esta técnica. Creo que la semana pasada lo comentamos. Simplemente, bueno, pues eso, trabajar con la respiración. Y la semana pasada, si os acordáis, os comentaba lo de respirar, inspirar, ¿no? Puede ser más o menos, pero inspirar. Y luego expirar, que es lo más importante, vaciando los pulmones y notando como el estómago, la barriga, se deshincha, ¿no? Es como vacío completamente todo. Y utilizando esta técnica lo que hacemos es bueno, obligar un poco al corazón a empezar a latir de una manera más pausada. Lo que hacemos es favorecer que el sistema nervioso se calme. Activamos el sistema parasimpático. Es una técnica muy muy efectiva, ¿vale? La comentamos la semana pasada y yo, bueno, os invité a probarla. No sé si la habéis hecho o no, ya me lo comentaréis, pero es súper efectiva, ¿vale? Es una técnica que efectivamente no soluciona el problema, pero es una técnica que nos da tranquilidad, ¿no? Es como esto de llevo un ansiolítico en la cartera, ¿no? Pues una cosa parecida. Me siento nervioso, pues puedo activar este mecanismo y de repente sentirme mucho más tranquilo. Yo creo que es una herramienta muy interesante, ¿no? Luego también tenemos otras herramientas que sí que a veces utilizamos. Yo las suelo utilizar con gente en las sesiones privadas. Una de ellas es la visualización. La visualización se puede utilizar de varias maneras. En este caso aquí concreto, el que está escrito, hablamos de una imagen o de una situación que puede ser como algo que nos inspire calma, ¿no? Y funciona, evidentemente funciona. Pero también es verdad que yo lo he usado con personas justamente para visualizar situaciones que a uno le tensan, ¿no? Que a uno le preocupan, que a uno le provocan ansiedad. Y eso funciona como una herramienta súper interesante para poder activar de una manera controlada esa ansiedad y para poder ver que la ansiedad no es algo alarmante, sino que es algo, bueno, pues desagradable. Lo comentábamos el otro día, ¿no? ¿Es algo terrible o es algo desagradable? Entonces, a veces activar esa ansiedad visualizando de una manera controlada, insisto, no quiere decir que lo hagáis vosotros ni nada por el estilo, sino que de una manera controlada, con ayuda, puede resultar muy, muy interesante. Es más, luego quiero comentaros una técnica que funciona muy, muy bien y tiene que ver con esto, ¿no? Pero es visualizando situaciones que nos generan esa ansiedad de una manera controlada, sentados en nuestro sofá, en nuestro salón, tranquilamente, respirando, activo y desactivo. Y funciona muy muy bien, porque ahí somos capaces de afrontarlo, somos capaces de sentir los síntomas de ansiedad y somos capaces de volver a un estado de calma. Esto, como os digo, de manera controlada. Y si no, la parte que os he escrito aquí, que es bueno, pues la situación agradable que nos produce calma y tranquilidad. A veces llevar la atención a algo, a un recuerdo, a una situación, a una imagen, bueno, pues nos ancla esa imagen, nos ancla ese recuerdo y nos genera o activamos que nos genere ese recuerdo la parte más emocional, ¿no? Y en este caso sería positivo. Por lo tanto, también es una herramienta muy útil, sobre todo si queremos pues sentirnos calmados, ¿no? La técnica del escaneo corporal es una técnica que yo creo que hemos hablado aquí también muchas veces. He compartido en la página, creo que alguna meditación de escaneo corporal. Es una especie de meditación básica para las personas que empiezan a meditar y es una técnica o bueno, yo creo que un ejercicio para poder conectar lo que os decía al principio, ¿no? Con el presente y para poder salirnos un poco de ese ciclo de pensamientos, lo que antes denominaba Araceli como síntomas bucle o que hablábamos de un síntoma bucle. Bueno, pues la técnica de escaneo corporal es algo también muy interesante que encontraréis un vídeo en esta página sobre ella, pero bueno, es simplemente, la vamos a comentar, es tumbarse, sentarse, cerrar los ojos,
concentrarnos en cada una de las partes de nuestro cuerpo y llevar la atención a cada una de las partes de nuestro cuerpo, mejor dicho, ¿vale? Yo me puedo sentar aquí, puedo cerrar los ojos, puedo empezar a respirar de una manera controlada y empiezo a observar detalladamente cada una de las partes de mi cuerpo, pero empezamos, por ejemplo, desde abajo hacia arriba, desde los dedos de los pies hasta pues mi cabeza, ¿no? Y voy pasando por cada una de esas partes. Pero cuando digo observando me refiero a cada sensación, temperatura, eh, presión de la ropa, detalles muy muy pequeños. Es una especie de meditación que nos va a hacer salir de ese bucle de pensamientos y nos va a relajar muchísimo. Cuando una persona hace esta técnica, normalmente consigue un nivel de relajación bastante interesante y os invito, bueno, pues luego seguramente os comparto aquí yo creo que el vídeo en el que hacemos una meditación de escaneo corporal y bueno, ya os digo que está en la página y podéis hacerla siguiendo esa guía y si no también sin ningún tipo de guía lo podéis hacer vosotros, ¿vale? Es una herramienta también muy interesante y que vamos a utilizar ya no para sentirnos calmados, sino que, como siempre digo, la meditación, tanto esta meditación como cualquier meditación, la vamos a utilizar diariamente como un hábito para poder bajar el nivel de ansiedad. Es muy importante que la meditación no se use para cuando estamos ansiosos, sino que lo usemos como un hábito, como algo que hacemos todos los días. Y esa es la manera en la que la meditación es terapéutica y bueno, pues nos ayuda a superar el trastorno de ansiedad. Si meditamos para rebajar en ese momento de ansiedad, lo vamos a conseguir, pero no vamos a conseguir, bueno, pues yo creo que resultados en el futuro, ¿no? La siguiente técnica es la meditación. Lógicamente siempre hablamos de meditación y siempre hablamos de meditación porque es, yo creo que la parte fundamental de todo tratamiento. Para mí es fundamental. La meditación ayuda muchísimo. Cuando digo que ayuda muchísimo es que infinidad de personas, bueno, yo seguramente pueda contarlas porque tengo el listado de toda la gente con la que he trabajado, pero muchísimas personas han podido superar el problema de la ansiedad, han podido tener una vida muchísimo más plena, muchísimo mejor, porque han implementado, porque han empezado a meditar de una manera constante y diaria, ¿vale? Y esto no es meditar, yo no hablo de meditar una hora, de meditar 40 minutos, hablo de meditar 8 o 10 minutos al día, todos los días. Plantearlo como un hábito. Hemos hablado muchísimas veces sobre esto y yo creo que es una herramienta impresionante, ¿vale? Es la herramienta. Podríamos decir que es la herramienta para poder superar el trastorno de ansiedad. Y vamos a hablar de algo muy interesante que yo creo que esto sí que nos va a ayudar mucho, que es bueno, separarnos un poco de nuestros pensamientos, ¿vale? Esto yo creo que es la parte que os decía al principio, ¿no? Mucho más allá de los síntomas, mucho más allá de las técnicas que hemos hablado ahora, que hemos comentado, que son más de una, evidentemente, muy interesante, y hablaremos de alguna más. Lo más importante aquí es separarnos de nuestros pensamientos, ¿no? Porque a menudo nos identificamos con nuestros pensamientos, creyendo que son parte de nosotros, ¿no? Y forman parte de la realidad. Sin embargo, descubrimos que nosotros no somos nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos son productos son un producto, mejor dicho, de nuestra mente y que además no refleja para nada la verdad de lo que somos. Esto puede resultar un poco extraño, ¿no? Pero cuando empezamos a meditar y la gente cuando me dice es que esto es un poco raro, David, y yo les propongo el tema de la meditación y hacemos alguna meditación, sí empezamos a ver la diferencia que hay entre lo que somos nosotros y lo que son los pensamientos. Los pensamientos forman parte de nuestra mente y los pensamientos forman parte de nuestro inconsciente. Los pensamientos, nosotros no buscamos ese pensamiento. Aparece el pensamiento cuando estamos meditando. Nosotros podemos estar plenamente dispuestos a centrar la atención en una parte de nuestro cuerpo, por ejemplo en la respiración, pero el pensamiento aparece. Lo que decía antes Araceli, ¿no? Estos pensamientos de preocupación constantes,
Yo no quiero pensar en algo muy, muy catastrófico. Yo no quiero pasarme el día pensando en esa situación que me hace sentir tan mal. Pero aparece el pensamiento. Por lo tanto, si yo no lo busco, yo no soy ese pensamiento. Ese pensamiento forma parte de mí porque efectivamente aparece en mi conciencia, pero no es algo buscado por mí, ¿no? Un pensamiento es una actividad mental que involucra la producción y organización de procesos de ideas, imágenes y conceptos, así como creencias en nuestra mente. Es lo que os digo, es una parte inconsciente de la mente. Y fijaos que los pensamientos pueden ser conscientes o inconscientes. Los inconscientes pueden surgir de manera espontánea y pueden ser provocados por estímulos externos o internos. Y esto es importante también, porque yo puedo estar en un lugar tranquilamente y de repente empezar a encontrarme mal. O empezar a tener un pensamiento muy negativo que me provoque esos síntomas anteriores. Pero ese pensamiento no lo he buscado yo. Ese pensamiento ha surgido ante un estímulo externo, ¿vale? O interno también. De repente me noto una molestia en tal parte de mi cuerpo y aparece el pensamiento catastrófico. Hablábamos el otro día de activadores y vamos a poner el ejemplo del perro, de las personas que pueden tener miedo o pánico a los perros. Eh, de repente el simple hecho de pensar que puede venir un perro, el simple hecho de pensar que estamos o que esa persona está en un parque en el que pueda aparecer un perro, eso puede activar el proceso o esos síntomas tan desagradables. Pero fijaos que esa persona no tiene por qué estar pendiente, no tiene por qué estar atenta a los perros. Simplemente puede aparecer ese pensamiento. Y efectivamente, como tú dices, esos pensamientos siempre son inconscientes. ¿Vale? Aparece el pensamiento inconsciente, a mí me interesa mucho porque está cargado emocionalmente, me interesa mucho porque creo que forma parte de algo a lo que tengo que prestar atención y porque además estoy convencido de que el pensamiento es la realidad, porque he aprendido que el pensamiento es la realidad y, y de repente le doy valor, me anclo a él, le doy más energía y me quedo con ese pensamiento. Y ahí aparece el bucle de pensamientos, ¿no? Ahí aparecen los síntomas y a partir de esos síntomas aparecen más pensamientos. Y así constantemente. Pero los pensamientos no forman parte de lo que nosotros somos. Los pensamientos son procesos inconscientes que aparecen o en el ámbito de nuestra conciencia, ¿no? Nosotros somos conscientes de ese pensamiento, pero no somos ese pensamiento y los pensamientos para nada son reales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta antes de afrontar los síntomas de la ansiedad, ¿no? Y como os digo, no somos nuestros pensamientos. La conciencia se refiere a la capacidad de ser consciente y tener una percepción clara de uno mismo y de los pensamientos que tenemos, ¿vale? Así como también de las emociones. Pero fijaos, nosotros somos la conciencia o conciencia, como se quiera decir. Se puede decir de las dos maneras. Pero al ser conscientes, podemos percibir esos pensamientos, así como podemos percibir las emociones. Pero, insisto, no somos ni los pensamientos y tampoco somos las emociones, sino que somos conscientes de ellas. Y la conciencia nos permite tomar distancia de esos pensamientos y observarlos. Yo puedo observar el pensamiento. Yo puedo observar ese pensamiento tan catastrófico que tengo y tomar distancia con él. Y sobre todo, no catalogarlo como algo súper negativo. Por eso hago muchísimo hincapié en el tema de las etiquetas, ¿no? De tengo un pensamiento y es terrible ese pensamiento. No puedo soportarlo. Es un pensamiento catastrófico. Yo insisto en no etiquetar los pensamientos. Los pensamientos aparecen y los pensamientos, yo puedo tener un pensamiento muy catastrófico ahora mismo y si yo llevo la atención a lo que estoy haciendo, llevo la atención a leeros esto que estoy leyendo, a intentar explicar esto que estoy intentando explicar, el pensamiento desaparece. Porque el pensamiento no es nada más que una carga eléctrica que aparece en mi cerebro y se presenta ante mí, ante lo que yo soy, ante la conciencia. Y a partir de ahí el pensamiento desaparece. Seréis, vosotros sois conscientes, nunca mejor dicho, de que a lo largo del día tenemos miles y miles de pensamientos. Seguramente la mayoría de esos pensamientos son negativos. Serían muchos más negativos que positivos, porque tenemos
o nuestra mente, mejor dicho, inconsciente, tiene la idea de sobrevivir constantemente. Entonces, los pensamientos suelen ser negativos. La mayor parte de ellos, y sobre todo en esta página, que todos estamos un poco buscando la sanación al problema de la ansiedad, seguramente gran parte de esos pensamientos son negativos, pero aparecen y desaparecen a lo largo del día. No son el mismo pensamiento. A veces sí es cierto que tenemos un pensamiento recurrente, pero los pensamientos pueden ser negativos y pueden ser muy distintos. Por lo tanto, tomar distancia con los pensamientos es, yo creo que una de las mejores técnicas que podemos usar, ¿no? Bueno, luego existen otro tipo de técnicas que lo que os decía al principio, ¿vale? Y vamos a hablar de una de ellas concretamente, pero son técnicas que, insisto, sin buscar esa separación de los pensamientos, sin buscar esa herramienta que es la meditación, que nos ayuda a tener esa distancia con los pensamientos, es muy difícil, porque todo esto que os voy a contar ahora pueden ser parches, pueden ser cosas que hagamos para tapar el problema y que no solucionen el problema. Seguramente habréis escuchado muchísimas personas que es que tengo un problema de ansiedad y mira, voy al gimnasio y me olvido y me siento mejor. Posiblemente, no siempre, pero posiblemente sea un parche para solucionar el problema, pero no sea la solución definitiva del problema. Esa ansiedad podría ser recurrente. Normalmente la ansiedad es recurrente. Entonces las técnicas que seguramente escucharéis muchas veces son la de, y no son malas técnicas tampoco, puede ser la de ocupar el tiempo, ocupar de una manera productiva el tiempo. Esto yo creo que sí también es importante, ¿no? Porque muchas veces las personas que tienen ansiedad, no siempre, me consta que las personas que están viendo ahora mismo en directo no es el caso, pero es verdad que hay personas que tienen ansiedad, que tienen una vida muy desordenada, que tienen una vida, bueno, pues sin trabajo productivo, y eso hace que uno tenga más tiempo para estar pensando en esos pensamientos, ¿no? Estar anclado a esos pensamientos negativos, ¿no? Si tenemos un propósito vital, si tenemos un trabajo que nos motiva o algo que nos motiva, nuestra atención va a estar puesta en eso. Entonces eso nos ayuda, en cierta manera, ¿no? Salir de casa, moverse, hacer ejercicio, también es algo positivo. Como os digo, no solamente para llevar atención a otras partes, sino que además el movimiento, el ejercicio activa nuestro cuerpo, nos ayuda a liberar esta energía emocional, ¿no? Esta energía que se nos presenta con esos síntomas, y además también nos ayuda a la fabricación de cierto tipo de hormonas que son pues, muy beneficiosas también, ¿no? Lo de ser o sé tu propio investigador privado, esto lo comentamos la semana pasada, es el observarse y el saber cuándo a uno se le activa el proceso ansioso. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Y con lo que hemos hablado hoy, con esta idea de tomar distancia, con la técnica que comentamos la semana pasada y hoy también de la respiración, observando y conociendo cómo se activa en nosotros el proceso ansioso, tenemos una herramienta increíble para poder trabajar y para poder sentirnos bueno, pues más seguros ante ello, ¿no? Compartir lo que sientes. Muchas personas que tienen ansiedad no son capaces de expresarlo, no son capaces de comentárselo a nadie, porque les da vergüenza, porque es algo que es un poco tabú, ¿no? Entonces, el compartir, el expresar, el abrirse, es algo muy, muy importante. Tanto puede ser con personas familiares, amigos, médicos, psicólogos, etcétera. Es algo muy, muy importante, ¿no? El abrirse. Relajación muscular progresiva de Jacobson. Seguramente habréis escuchado hablar de esta técnica. Es una técnica de relajación que ayuda bastante sobre todo a liberar esa tensión muscular que generan estos síntomas, ¿no? Los síntomas que comentábamos al principio de tensión, de inquietud, etcétera. Todo esto produce que nuestros músculos estén como más tensos, que podamos tener algún tipo de contracturas, que podemos tener dolores cervicales. Esos dolores cervicales pueden provocar pues, cierto tipo de mareos, etcétera. Y la relajación muscular que os propongo y que seguramente ya conoceréis es una técnica que funciona, ¿vale? Funciona, como os decía, como parte de un todo, ¿no? No es la técnica, sino que es la técnica para poder sentirse un poco mejor.
Bueno, ¿y en qué consta de qué consta esta técnica? ¿No? Bueno, pues en relajar músculos de forma progresiva, ¿no? Bueno, pues lo normal en esta técnica es buscar un lugar tranquilo, sin distracciones. Bueno, sobre todo hay que relajarse, hay que buscar un lugar que nos haga sentir cómodos, porque fijaos que tiene su parte emocional también, ¿no? Y a partir de ahí empezar a relajar y contraer antes de relajar cada uno de los músculos del cuerpo, ¿no? O de las zonas más pequeñas a las más grandes. Fijaos que lo explico aquí, ¿no? Tensa los músculos de los pies durante unos segundos y luego relájalos. Podemos hacer el ejemplo con la mano, ¿no? Si queréis. Yo puedo tensar mucho la mano y de repente relajarla. Lo que hago es liberar esa tensión. Lo que hago es que obligo a los músculos a relajarse. Por lo tanto, mi sensación final después de esta técnica va a ser que me siento mucho más relajado. ¿Vale? Y esto lo haremos con cada uno de los músculos o con cada una de las partes del cuerpo, ¿no? Tensar y relajar. Y si podemos acompañarlo como con lo que os decía al principio, con la respiración, una respiración controlada, sería genial. Y si estamos en un lugar tranquilo, relajado, cómodo, todavía mejor, ¿no? Si esto forma parte de una especie de meditación, sería genial, ¿no? Porque entonces sí conseguiríamos una relajación importante. Y la relajación, como os digo, no es una cuestión de buscar la relajación cuando uno tiene tensión o cuando uno está inquieto o cuando uno tiene ansiedad, sino que podríamos intentar crear este hábito para realizarlo constantemente, todos los días, ¿no? Como un hábito, como algo que todos los días, pues a las 10 de la noche, o a las 11 de la noche, o a la hora que sea, o por la mañana, hacemos. Y eso sí va a conseguir que bajemos nuestro nivel de ansiedad y que nos encontremos mucho más relajados durante todo el día. O por lo menos en este caso, por ejemplo, esta relajación sería interesantísimo hacerla pues antes de dormir, ¿no? Conseguiríamos estar mucho más relajados a la hora de acostarnos y eso nos ayudaría muchísimo a la hora de descansar por la noche, ¿no? Que como sabéis, otra de las yo creo que técnicas, ya no técnicas sino recomendaciones, es la de descansar. Es muy importante dormir entre 7 y 8 horas al día. Durmiendo entre 7 y 8 horas al día vamos a conseguir que nuestro cerebro consiga resetearse, que nuestra química cerebral consiga restaurarse y que nos encontremos muchísimo mejor y con capacidad sobre todo para poder afrontar todos los días, ¿no? El descansar es muy muy importante y para ello hay que tener también un hábito del sueño, o mejor dicho, una higiene del sueño, se puede decir, bueno, pues lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, apagar las pantallas, acostarse una hora prudente, cenar 2 horas máximo, ¿no? 2 horas antes de acostarnos, etcétera. Y cierto tipo de ideas o de técnicas, o de, mejor dicho, consejos para poder mejorar ese hábito del sueño que hemos hablado también aquí en esta página, ¿no? No sé si tenéis alguna duda, algún comentario que hacer antes de terminar. Bueno, esto es un poco una especie de presentación un poco, sí, rápida de los síntomas y es una introducción para cierto tipo de técnicas, como habéis visto, que nos van a ayudar y que vamos a ir desarrollando durante el resto de semanas, ¿no? Pero hoy quería hacer una introducción a estos síntomas y sobre todo plantearos esta idea de que los síntomas forman parte de esta situación de la ansiedad, que no es algo tremendamente terrible, sino que es algo que sucede y que los síntomas, pues uno puede trabajarlos con estas técnicas y estas técnicas pueden resultar muy útiles a la hora de que ganemos capacidad para poder afrontar y sobre todo tranquilidad, ¿no? Que ganemos confianza, mejor dicho. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Ganar confianza y ser conscientes de que podemos, bueno, pues tranquilamente, si estamos más inquietos o no, eh, superar el síntoma, ¿no? Sobre todo que el síntoma no sea terrible, sobre todo que no cataloguemos el síntoma como algo terrible y algo que no vamos a poder superar. Eso me parece súper importante. Si tenéis algún comentario, duda, la semana pasada sí que alguna de vosotros sí que comentabais situaciones que os hacían sentir peor
y comentamos también sobre ellas. Me dices, Araceli, que estos en vivo son importantes ya que sí nos ayudan y reafirman muchas cosas positivas. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es que podamos hacer directos, a veces con más, con menos gente, pero lo importante es que el directo quede aquí y seguir trabajando con todo esto, ¿no? Como os digo, en la página hay muchísima información. Sabéis que siempre me podéis preguntar y que estoy abierto a consultas y que, bueno, la idea es eso, pues enseñar a todo el mundo estas técnicas que son muy beneficiosas. A mí, por lo menos en lo personal, la meditación, lo que os decía, el mindfulness, me ha servido muchísimo. Ya lo sabéis, ya lo sabes tú, Araceli, sobre todo. Es algo impresionante y eso sí, conlleva un esfuerzo, conlleva un hábito, conlleva una constancia. Es lógicamente lo más importante, ¿no? Pero una vez que uno toma esa conciencia de que es o que tiene esa distancia con los pensamientos, que tiene esa distancia con los síntomas, que no es su mente, entonces a partir de ahí ya la situación cambia completamente, ¿no? Y la ansiedad desaparece completamente y si en algún momento vuelve de una manera muchísimo más manejable. No tiene absolutamente nada que ver la ansiedad que una persona tiene después de darse cuenta de esto realmente que la ansiedad que uno tiene cuando, lo que os decía antes, ¿no? Tapa los síntomas y la ansiedad, pues como es recurrente, pues vuelve una y otra vez. No tiene absolutamente nada que ver. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Cualquier comentario, duda, lo podéis dejar en los aquí abajo y yo os iré respondiendo, ¿vale? Bueno, un saludo a todos los que habéis visto este directo y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Iré dejando, por cierto, bueno, pues este post bueno, un poco abierto el tema de la semana que viene para que todos podáis ir aportando y que bueno, que podamos hacer pues mejores directos. Lo mismo digo con el tema del horario, ¿vale? Si queréis cambiar el horario, lo podemos cambiar, porque yo sé que si lo hacemos a otras horas, pues quizá tengamos más gente en directo y podamos pues abrir un poco más estas preguntas y demás, ¿no? Entonces, bueno, ante esto pues estoy abierto a cualquier idea, ¿vale? Bueno, un saludo y nos vemos la semana que viene. Chao.